Gracias, señor operador. Ya estamos entonces, luego de este tema musical que nos acompañaba, queremos continuar con este tema, prioridades de un hombre de Dios. Libertad en el servicio a Dios. Habíamos entonces compartido en anteriores programas que una de las prioridades para alguien que se decide a servirle al Señor es tener una lealtad con Dios antes que con los hombres. Ahora vamos a una segunda prioridad. No son muchas las prioridades que alguien que desee obedecer y desee estar en la voluntad de Dios tiene que tomar. En segundo lugar, entonces, comunicación, diálogo, en vez de aislamiento. Contacto entonces con hombres de Dios. Vamos a ir entonces, justamente lo compartimos en la primera hora del programa, dábamos una información acerca de un consejo mundial que abarca en el mundo a muchas iglesias. Sin embargo, veíamos también que algunas características y algunas actividades no coinciden con la voluntad de Dios. Pero vamos a ir para ello a la palabra de Dios. En el capítulo 17 se nos ilumina, se nos alienta a tener entonces esta comunión, esta manera de permanecer en la voluntad de Dios a través del diálogo. Por eso nosotros realizamos las reuniones ministeriales interdenominacionales, o sea, más allá de las denominaciones, y también abarcando a los ministerios. Vemos aquí en el capítulo 17 que nos habla el mismo Señor Jesús, comenzando entonces por nuestro Salvador, que nos dice acerca de no estar aislado y estar en contacto con otros servidores, con otros ministros que también hacen la voluntad del Señor. En el capítulo 17, entonces, vamos al versículo 21 y nos dice así: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Palabras del mismo Señor Jesús, donde habla de la necesidad de ser uno. Ahora, cuando vemos en el desarrollo de la palabra, nos encontramos que el versículo 23 nos dice, para que sean perfectos en unidad. Si bien la perfección es algo que se aleja del ser humano, ciertamente Dios, a través de su Hijo, nos lleva y nos conduce a esa perfección. Y nos da la manera en que podamos lograr eso. Y la promesa es maravillosa. Por eso necesitamos conocer su voluntad y actuar de acuerdo a ella. Decía entonces que este Consejo Mundial de Iglesia, fundado en el año 1948 en Ámsterdam, Holanda,
y que se extiende alrededor de 340 denominaciones en más de 110 países. Uno podría pensar qué glorioso es llegar a este estado espiritual, porque justamente la demanda del Señor es que podamos estar en unidad para que el mundo pueda creer. Ahora, el mundo no va a creer si en esa unidad algunas iglesias no están de acuerdo a sus mandamientos. Entonces, la unidad que el Señor demanda aquí es de acuerdo a su voluntad. Por supuesto que muchas veces el argumento del ser humano podría decir, nosotros no somos perfectos y entonces es que no puede haber una perfección. Pero la palabra de Dios es la que nos indica ese camino. Por eso dice aquí, vamos a ver también en la otra versión, para que podamos ir interpretando más correctamente. Dice el capítulo 17, versículo 21, te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo le he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deben permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y lo de este mundo entenderán que tú me enviaste y que tú lo amas tanto como me amas a mí. Padre, los seguidores que me lo diste, que tengo, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes de que existiera el mundo. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen tu justicia. Yo sí te conozco y los que me diste saben que tú me enviaste. Le he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo para que se mantengan unidos y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Aquí entonces algunos versículos del capítulo 17 que nos habla de la unidad. Vamos a estar recordando también otros pasajes como lo hacíamos allí en la carta a los Efesios. En el capítulo 4 se nos habla de la unidad en el Espíritu. ¿Sí? Allí podemos ir haciendo alguna diferencia de lo que se nos pide, porque se habla de la unidad en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice que es agradable y además es perfecta. O sea, nosotros no podemos unirnos de cualquier manera ni pedir cualquier cosa, porque allí estaríamos contradiciendo la voluntad de Dios. Cuando entonces el Señor nos dice aquí en la carta a los Efesios, vamos a leer algunos pasajes también referidos a este tema, de la necesidad entonces que tiene alguien que le sirve a Dios de estar en comunión en vez de un
de un aislamiento. En el capítulo 4 entonces se nos habla de la unidad en el Espíritu. Les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu y Dios lo llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Y como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra y el que bajó es el mismo que después subió a los más altos para llenarlo todo el universo. Y él fue quien dio a unos las capacidades de ser apóstoles, versículo 11, la de ser otros profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Versículo 14 nos dice, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Bueno, allí entonces en el versículo 14 se nos alerta a no caer en una actitud infantil y de pensar que todas las iglesias, por invocar el nombre de Dios o alguna de los integrantes de la Trinidad, ya están en su voluntad. El mismo Señor Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, si el Señor tiene esa recomendación, debemos entonces afianzarnos en su voluntad. Y la voluntad de Dios no es difícil, no es imposible. Además dice que es agradable y es perfecto. Pero sí hay opositores y sabemos muy bien de dónde ellos provienen. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, o sea, en el final de los tiempos, que es lo que estamos viendo, dice, algunos apostatarán de la fe, o sea, de la fe valedera, que es la fe en Jesús, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando la gente escucha un evangelio que no está basado en la palabra de Dios, allí comienza a salir de la voluntad del Señor y salir de la unidad del Espíritu. Entonces dice el versículo aquí, ya no seremos niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra cosa. El estar afianzado en la palabra de Dios y en la doctrina de Cristo significa que usted va a confiar en Dios aun cuando las dificultades pueden llegar a su vida y va a permanecer. Este es uno de los
mayores inconvenientes que tiene todo ser humano y bien el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Por eso que el Señor nos recuerda permanentemente la necesidad de estar en sus caminos, de permanecer en su voluntad, que es agradable. Dice allí la carta universal del apóstol Juan. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Estamos hablando entonces de aquí del Consejo Mundial de Iglesia, que representa a varias denominaciones, más de 300, y está en más de 100 países. Sin embargo, si no hay una voluntad unificada en la doctrina de Cristo y en la voluntad del Padre, esa oración no tiene validez delante del Señor. Más bien, el enemigo, con su astucia, está desviando al pueblo cristiano por no conocer su voluntad. Y está siendo atrapado, como dice aquí, por hombres que con astucia emplean las artimañas del error. Porque si este Consejo Mundial se está uniendo para pedir que un hombre o alguien se haga cargo de los conflictos y pueda resolver todos los problemas que está afrontando este mundo, usted se dará cuenta más bien a dónde va a desembocar esta oración.